Welcome a mi canal. Hoy vamos a analizar cada uno de los 3 assets que he seleccionado para el ArtStation Challenge Neo Tokyo, perdón. Finalmente he cambiado uno de los que mencioné en el vídeo anterior. Voy a realizar la motosierra, como veis en esta imagen. También voy a realizar este robot que encontré en uno de los concepts de un artista. La verdad es que me gustó bastante. Y voy a realizar el que ya os había enseñado, el reloj. Que bueno, sé que lo está haciendo mucha gente, pero la verdad es que el concepto es muy bonito, me gustó y tengo una idea de cómo presentarlo que creo que puede quedar interesante. Porque al final, supongo, tampoco soy experto en estos challenges, pero supongo que puedes tener cierta libertad a la hora de presentar el objeto y hacer un buen renderizado. ¿Por qué voy a realizar estos vídeos comentando cada uno de los assets? Porque hay una especie de paso que creo que muchos artistas 3D actualmente se olvidan, y es que hay que intentar analizar el objeto para ver qué simetrías podemos trabajar, qué pasos podemos ahorrar, qué objetos o partes del objeto, perdón, es necesario luego crear Vs o simplemente, pues por ejemplo, aquí tenemos el caso de la cadena. Una cadena tiene muchos eslabones, probablemente simplemente necesitemos modelar uno de los eslabones, hacemos las Vs de uno solo, texturizamos ese y repetimos el mismo eslabón a lo largo de toda la cadena. Que mucha gente, pues, y diréis, ¿cómo van a hacer eso, Iván? Pues lo hacen. Dependiendo de si quieres añadir un detalle distinto a cada uno de los eslabones, necesitas hacer esto o no. Pero es absurdo, en videojuegos por lo menos no te lo van a permitir hacer, que tú modeles todos los eslabones, los mapees y los texturices uno por uno. Lo que te van a hacer es que cojas este, lo repitas y ya está. Entonces tienes solo un pequeño espacio de la V ocupado por este eslabón, ¿vale? De la misma manera, podemos ver que la carcasa verde, en este caso, este punto de aquí, un pedazo de pincel que me ha salido, no nos permite, por lo que vemos en el concept, trabajar en simetría, ¿vale? Este lado sería el derecho, según lo vemos más o menos así, ¿no? Y este sería el izquierdo. Por lo tanto, vemos que tienen diferentes formas, no podemos trabajarlo en simetría, pero eso es la carcasa. Podemos buscarnos las habichuelas para, por ejemplo, lo que es esta parte del mango, pues, intentar sí trabajarla en simetría, separando esta zona del interruptor de encendido y apagado. Y eso nos va a facilitar bastante el trabajar, digamos, ¿no? Porque vemos que aquí estos mismos orificios de abajo los tenemos aquí también. Entonces tenemos que buscarnos el truco para intentar trabajar en simetría esta zona yendo más rápido. Lo mismo sucede con la hoja. La hoja, simplemente con modelar uno de los lados, vamos a poder trabajarlo en simetría. Y me da a mí que en este asset, en el Chainsaw, va a ser la única parte que podremos, digamos, ahorrarnos. La única parte que también veremos que podemos simplemente, como he comentado, hacer una piecita, las Vs de un trozo y texturizarlo, es este, y luego repetirlo. En otros modelos, eso vamos a poder incrementarlo al extremo, ¿vale? La verdad es que este asset me gusta mucho. Creo que además se le puede añadir efectos muy interesantes de texturizado. No creo que haya que presentar un modelo exactamente sí, utilizando las referencias, ¿no? Pero podemos crearle, pues, lo que suelen comentar todos los artistas que se dedican a esto, ¿no? Darle un poquito de historia al asset mediante el texturizado, mediante los desgastes, los óxidos, manchas, el roughness, haciéndole, pues, que a lo mejor esté con efecto de haber estado mojado, este tipo de cositas que le aportan un plus. Va a ser bastante interesante este pro. Seguidamente el reloj. El reloj, pues poco hay que comentar. En este caso sí que se puede trabajar también en simetría, ¿vale? Hay gente que no lo está haciendo. La cabeza se puede aislar, por ejemplo, y trabajarla en simetría. Simplemente preparas un lado y ya tienes el otro. Lo mismo con el cuerpo. Simplemente en el blockout tienes que
identificar que esas piezas son las que tienes que separar, es decir, primero hacer la cabeza, luego hacer esta parte del cuerpo, y ya tienes exactamente los mismos botones por un lado que por el otro. No sé si el Concept Artist lo hizo con intención, pero la verdad es que está muy bien pensado porque te ahorra un montonazo de trabajo. Incluso los detalles que tienes en la parte de atrás también son simétricos. Ole por el Concept Artist. Como digo, es para mí un concept redondo para trabajar, bastante eficiente. Lo mismo, dependiendo, para este reloj, por ejemplo, vamos a tener una textura 4K. Me parece, yo creo que con una de 2K da más que de sobra. Pero ya que nos lo ofrecen, vamos a trabajarlo, ¿vale? Teniendo una textura de 4K, podemos dedicarnos a hacerle detalle. Es decir, los botones no sería necesario hacer los 4 botones. Con hacer uno, luego copiarlo y listo. No necesitamos hacer los 4. Pero a lo mejor queremos hacer algún tipo de detalle. Yo qué sé. Como aquí vemos que salen unos cables, igual la tapa debería tener como un símbolo de más menos para saber dónde van los nodos y demás. Entonces, si queremos ya añadirle un detalle personalizado, cada uno de estos botones tendrá que tener su propia V y su propia textura. Entonces, hay que pensar ya desde un inicio en este tipo de etapas, que es lo que queremos hacer a posterior. Porque hay cosas que si no las planeamos desde el inicio, luego ya no podemos anularlas. Entonces, es un modelo al que le vamos a poder sacar bastante partido. Mi idea también era crearle las correas, como hemos visto aquí, tener pues una cajita a lo mejor o algún tipo de presentación o módulo que te permita presentar el objeto o incluso hacer una presentación de lo que sería el reloj y el colgante, ¿no? Tener los dos modos a modo de con algo que te permita presentarlos. Un expositor o algo, yo creo que eso quedaría bastante bien. El último lo he cambiado porque me daba un poco de pereza repetir otro objeto de este mismo Concept Artist. Creo que demuestra versatilidad si puedes hacer 3 tipos distintos completamente de trabajo. Y me decanté por este. Y diréis, pero habías dicho en el vídeo anterior que esos modelos eran muy complicados, que iban a requerir mucha geometría y demás. Sinceramente, si miráis de manera constructiva, como os estoy diciendo, los elementos que necesitáis para hacer este objeto es increíblemente sencillo. ¿Por qué? Pues veréis. Este objeto tiene 4 piernas. Cada una de las 4 piernas es exactamente la misma y se sujeta al chasis de la misma manera, con esta especie de cilindro, ¿no? Conclusión, solo necesitas modelar una pierna. Las otras piernas no necesitas modelarlas. Modelas una, la mapeas, la texturizas y la copias. Y con eso nos hemos ventilado fácilmente el 40% del modelo. Después, la pieza central también se puede trabajar en simetría, como vemos aquí. Lo que sería esta parte inferior de la maquinaria. Esta se puede trabajar en simetría sin ningún tipo de... Estoy subrayando con el ratón, no es tan fácil como con el lápiz, ¿vale? Esta parte se puede trabajar en simetría perfectamente. Lo cual, pues nos va a ahorrar un montón de tiempo. Y entonces diréis, vale, yo aquí, esta parte, a su vez, la dividiría en lo que es la cabeza y los brazos. Lo mismo que con las piernas, un brazo no hay que modelarlo. Porque de hecho probablemente andemos más apurados de tiempo, este va a ser el último que haga. Entonces, este no lo modelamos. Modelamos este, simetría, simplemente tenemos que hacer las Vs de este, simplemente hay que texturizar este lado y por lo tanto ese ya lo tenemos hecho. Y aquí lo mismo, trabajamos en simetría. Entonces, literalmente en este en este robot simplemente hay que modelar el lado derecho del objeto, hacer simetría y tienes el izquierdo y una sola de las piernas. Espectacular. Es un modelo que se hace, pues probablemente tarde más en hacer la motosierra que en hacer este modelo y no os estoy exagerando. Porque la geometría del cuerpo de la motosierra es, bajo mi punto de vista, más complejo que el robot. Entonces estos serían un poco los 3 assets y cómo yo veo la construcción y la distribución que podemos hacer. Ha sido a grandes rasgos, a medida que vaya evolucionando el blocking llegaré a nuevas conclusiones, pero vamos, es que se ve a la legua en el frontal, el lateral y la parte de atrás, que es todo
absolutamente simétrico. De hecho, probablemente el concept artist al construir este concept realizó las mismas tareas de simetría, porque pues, dibujas un lado, lo simetrizas y ya está. Y se ve claramente de que con modelar un lado lo tienes todo hecho ya. Espero que esta explicación os haya guiado un poquito en los procesos de pensamiento que deberíamos de tener antes de iniciar el blogging. Y la siguiente etapa será ya enfrentarnos a los modelos. Para ello ya tendríamos que tener creada una jerarquía de carpetas con los 3 modelos. Dentro de cada una de ellas es recomendable tenerlo todo organizado. Generalmente yo creo una categoría dedicada pues para guardar archivos de FBX. Suelo crear otra, todavía no tengo creado la jerarquía, pero bueno, otra para los archivos de 3D más. Yo tengo guardado en incremento, es decir, cada vez que pulso control S me guarda un archivo en incremento. Así nunca pierdo ninguno de los pasos que voy haciendo de trabajo. Y ir creando las carpetas que sean necesarias para tenerlo todo bien organizadito y que no perdáis nada de trabajo. Que estos modelos siempre en un futuro suele ser interesante pues darles una revisión para mejorar en el dossier o cosas por el estilo, y conviene no perder nunca los datos. Sin más, aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Saludos.